Vamos a estudiar un tema acerca del mensaje del Evangelio, y vamos a comenzar diciendo que la vida de Abraham fue una vida de inspiración para los cristianos y en la actualidad se conoce como el padre de la fe. Nosotros, aludiendo a esta experiencia monumental que está registrada en el capítulo 22 del libro de Génesis, vamos entonces a destacar algunos aspectos. Dios le había dado una promesa a Abraham en el capítulo 15, del 1 al 4, donde le decía que tendría un hijo. El tiempo había pasado y entonces Abraham se encontraba en medio de la eminente destrucción de Sodoma. Pero recibe inesperadamente la visita de tres hombres que venían a cumplir una misión. Quiero invitarles a que busquemos en el libro de Génesis, el capítulo 18. Y vamos a estar ocupando el libro de Génesis y el libro de Apocalipsis. Génesis 18. 1. Dice: después el Señor, y me gustaría que pusieran atención para que ustedes pudieran seguir la secuencia de este tema. Después el Señor apareció a Abraham en el encinar de Mamre, cuando él estaba a la entrada de su tienda en el calor del día. Al levantar sus ojos, Abraham vio a tres varones frente a él. Cuando los vio, salió corriendo de la entrada de su tienda a recibirlos y se inclinó a tierra. Uno de esos varones describe cuál era su misión. Vamos a ver el versículo 11. Abraham y Sara eran ancianos entrados en día, y Sara había pasado la edad de tener hijos. Entonces, el 13, entonces el Señor dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo anciana? En el versículo 13 dice: entonces el Señor dijo. Vamos a ver el 20. Entonces el Señor le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Entonces, en este versículo nos dice cuál es la misión de estos hombres. Pero este versículo, el versículo 20, no identifica que es uno de estos hombres Jehová. Ahora, ¿cuál era la condición de Sodoma? Vamos a ver el versículo 4 y 5 del capítulo 19. Pero antes dice que si acostaran los hombres de Sodoma, todo el pueblo, desde el más joven hasta el más viejo, cercaron la casa. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Esto me da a conocer que era una ciudad que era insegura y que tenía perversión moral y sexual. ¿Qué significa la palabra conocerlos? ¿Alguien? Génesis 4:1 dice: y Adán conoció a Eva, su mujer. En otras palabras, indica
conocer, tener relaciones íntimas. Vamos a ver el versículo 9 o 8 de Génesis 19. Dice: tengo 2 hijas que no han conocido varón. Las sacaré fuera y haced de ellas lo que bien os parezca. Solo que no hagáis nada a estos hombres, ya que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: sal de aquí. Y añadieron: este extraño, o sea, él, Lot, vino a vivir entre nosotros y habrá de elegirse juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia a Lot y se acercaron para romper la puerta. Esto me está indicando a mí que era una ciudad de perversión sexual, pero que también había violencia. Ahora, ¿cómo era la productividad de esa tierra? Génesis 13, capítulo 10, capítulo 13, versículo 10. Dice: y Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que era toda de riego, como el jardín del Señor. En otras palabras, como el jardín del Señor. ¿Qué era? No los oigo. Como el Edén, como el huerto del Señor. Así que era una tierra próspera, una tierra buena para agricultura, una tierra productiva. Allí florecía la abundante vegetación de los trópicos. Allí abundaba la palmera, abundaba el olivo, abundaba la vid, abundaba también las flores y esparcían su aroma durante todo el año. Abundante mies revestían los campos. Recuerden que era un lugar que era similar al huerto de Dios, al jardín del Edén. Muchos rebaños, lanares y vacunos cubrían las colinas circundantes. El arte, el comercio contribuían a enriquecer la orgullosa ciudad. Los tesoros del oriente adornaban sus palacios. Las caravanas del oriente proveían también a sus mercados preciosos artículos. El amor a los placeres fue fomentando cada vez más y más a la riqueza y a la ociosidad. Y entonces la gente comenzaba a entregarse más y más a la complacencia sexual. Reinaba en Sodoma el alboroto, el júbilo, los festines, las borracheras. Las más viles y más brutales pasiones eran desenfrenadas. Los habitantes desafiaban públicamente a Dios y a su ley. Encontraban deleite en hacer violencia. Aunque tenían delante de ellos el ejemplo del mundo antediluviano, sabían cómo se había manifestado la ira de Dios en su destrucción. Sin embargo, ellos continuaban con la misma conducta impía. Entonces, esto me dice que en la ciudad de Sodoma habían 3 pecados. Había perversión sexual y moral, había violencia y había también materialismo. En medio de esta condición, entonces Jehová piensa, y vamos a buscar el libro de Génesis, el capítulo 18, 17 y 18, donde dice: y el Señor pensó, le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer, ya que él llegará a ser una nación grande y fuerte, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Aquí hay unos puntos que nosotros debemos de ver y entender.
¿cuántos ángeles visitaron a Abraham? ¿Tres o dos? ¿Cuántos dicen que dos, hermanos? A ver. ¿Y tres? Porque el otro era el Señor. A ver, hermana Olga. Originalmente eran tres, pero uno de ellos quedó casi que Dicen que eran tres, ¿verdad? Según nos dice el 18.1. 18.2. Al levantar sus ojos, Abraham vio ¿a quién? Entonces, ¿quién era uno de esos varones? Jesús, correcto. Génesis 18:22. Vamos entonces, y dice, y los varones se apartaron de ahí y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham quedó aún delante de quién? Delante de Jehová. En otras palabras, Abraham quedó hablando con el Señor. A la caída de la tarde, dos forasteros llegaron a la puerta de la ciudad. Parecían viajeros que venían a pasar la noche allí. Nadie podía reconocer a estos hombres que eran los heraldos del juicio divino. Pero hubo un hombre que él demostró a los forasteros una amable atención, convidándolos a quedarse en su casa. Lot no conocía el verdadero carácter de estos hombres, pero la cortesía y la hospitalidad eran era su costumbre y era parte de su religión, y además había aprendido lecciones de Abraham. En la vida, hermanos, todo acto, por insignificante que sea, tiene su influencia para bien o para mal. Son las cosas pequeñas las que prueban el carácter. Dios mira con una sonrisa los actos de humilde abnegación cotidiana si se realiza con un corazón alegre y voluntario. En el capítulo 19, versículo 1, nos dice que los dos ángeles llegaron ¿a dónde? A Sodoma, a la caída de la tarde, según como lo estábamos relatando. Entonces, ¿cuántos varones llegaron a Sodoma? ¿Dos ángeles? Dos. Entonces nos indica en el capítulo 19:1 que eran ángeles, ¿verdad? Que eran ángeles. Entonces, ¿cuántos ángeles eran? ¿Estás seguro? ¿Que eran dos ángeles? Recuérdense que estos dos ángeles se adelantaron a la ciudad. Pero ¿quién quedó hablando con Abraham? Jehová. Y decíamos que uno de esos ángeles era ¿quién? Entonces, ¿cuántos ángeles eran? dos, tres. 3 ángeles. No se confundan. Entonces, si son 3 ángeles, ¿tendrá esto una relación con el mensaje de Apocalipsis 14, 6 al 12? Donde hay un mensaje de los 3 ángeles. ¿Será que los mismos pecados que azotaron a Sodoma son los que están azotando nuestra sociedad con violencia, perversión sexual y materialismo? Vamos a ver el paralelismo que existe entre el mensaje de los 3 ángeles que fueron a Sodoma y el mensaje del tercer ángel que está registrado en Apocalipsis 14. Génesis 18:20. Entonces el Señor le dijo:
por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Para ustedes, según leyeron este versículo, ¿qué mensaje trae este ángel? Hay un mensaje ahí. Según Apocalipsis 14, el primer ángel, ¿cuál fue el mensaje del primer ángel? Temer a Dios y dar gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces, en este versículo nos indica que es un mensaje de juicio. Abraham en este capítulo pide a Dios que separe lo justo de lo injusto. Génesis 19, 17. Cuando los hubieron sacado, dijo: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni te detengas en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezca. Vamos a buscar en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14. 8. Un segundo ángel lo siguió diciendo: ha caído Babilonia, la que ha dado a beber todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Babilonia, confusión, maldad. El 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y no recibáis de su plaga. Aquí entonces dice: salid de ella, pueblo mío. Vamos a ver el Génesis 19, 24 y 25. Entonces el Señor hizo llover desde el cielo fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos sus habitantes y con todo el fruto de la tierra. Es paralelo al mensaje del tercer ángel en Apocalipsis 14, 10 y 11. Este también beberá del vino de la ira de Dios vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre ante los santos ángeles y ante el Cordero. Y el humo de su tormento sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen, y los que reciben la marca de su nombre, no tienen reposo ni de día ni de noche. Aún en medio de esta situación, entonces Dios le dice a Abraham en Génesis 18, 19: yo lo elegí y sé que mandará a sus hijos y a su casa, que después de él sigan guardando el camino del Señor y practicando lo que es justo y recto. Cuando ustedes leen esto y dice guardando el camino del Señor y practicando lo que es justo y recto, lo que es justo y bueno, ¿a qué a ustedes se les viene a la mente eso? Guardando los caminos del Señor. Veamos Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan ¿qué? Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, en esta historia nos da los siguientes resultados. Abraham representa a aquellos que nunca estuvieron en Sodoma y que entonces abrazaron esa fe pura. Lot representa a aquellos que vivieron en Sodoma pero que no participaron de sus pecados y que salieron de ahí. La mujer de Lot representa a aquellos que Sodoma nunca salió de su corazón. Y los habitantes de Sodoma representan a aquellos que nunca salieron de Sodoma.
Ahora, quiero invitarles a que busquemos el libro de Judas. Judas 7. Asimismo, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que de la misma manera se entregaron a la fornicación y a los vicios contra la naturaleza, sufrieron el castigo del fuego eterno y fueron puestas por ejemplo. Dice que esta ciudad, su destrucción, fue puesta por ejemplo. ¿Saben una cosa? Lot tenía sus riquezas. Había ganado esas riquezas por su trabajo. Pero dice el patriarca y profeta que él costaba salir un poco porque estaba apegado a sus riquezas. Joya de los testimonios, tomo uno, dice que viene una gran angustia. Y voy a leerles un poquito lo que dice, que el pueblo de Dios debe de despertarse, debe aprovechar sus oportunidades de diseminar la verdad, porque éstas no durarán mucho. Me fue mostrada angustia y perplejidad y hambre en la tierra. Satanás procura mantener al pueblo de Dios en un estado de inactividad. Dios invita a todos, tantos predicadores como laicos, a que despierten. Todo el cielo está conmovido. Las escenas de la historia terrenal están llegando rápidamente al fin. La falta de actividad y fervor en la causa de Dios es espantosa. ¿Por qué es espantosa? Porque el pueblo de Dios no quiere trabajar, no quiere hacer nada. Este estupor mortal proviene de Satanás. Él domina la mente de los observadores del sábado no consagrados y los induce a sentir celos unos de otros, a criticarse y a censurarse. Es su obra especial dividir los corazones para que la influencia, la fuerza y la labor de los siervos de Dios estén trabajando para poder arreglar las pequeñas divergencias cuando debieran tenerlo, dice, para proclamar la verdad a los incrédulos. El ángel registrador está notando fielmente la palabra y cada acto del pueblo de Dios. Los que profesan creer la verdad han de ser íntegros ellos mismos y ejercer toda influencia para iluminar a otros y ganarlos para la verdad. ¿Qué diré entonces para despertar al pueblo de Dios? Me fue mostrado que nos esperan escenas espantosas. Satanás y sus ángeles oponen todas sus potestades al pueblo de Dios. Saben que si los hijos de Dios duermen un poco más, los tiene seguro, porque su destrucción es cierta. Así que si el pueblo de Dios está durmiendo, hay destrucción cierta. Insto, dice, a todos los que profesan el nombre de Cristo, a que se examinen y que hagan una plena y cabal confesión de todos sus pecados, para que vayan delante de ellos al juicio y el ángel registrador escriba el perdón frente a sus nombres. Hermanos míos, si no aprovecháis estos preciosos momentos de misericordia, quedaréis sin excusa. Dijo nuestro Salvador: mirad también vosotros que vuestro corazón no se llene
de glotonería y embriaguez. En vez de las preocupaciones de esta vida, y que venga de repente sobre vosotros aquel día. Aquel día en la ciudad de Sodoma estaba esplendoroso, el sol había salido, había estado iluminado, la gente venía de un lado a otro, trabajaban, comían, bebían, y no se daban de cuenta que ese día era el final. De nuevo entonces se oye la voz de Dios en un mensaje de advertencia que manda a su pueblo a separarse de la impiedad creciente. Como en los días de Noé y los días de Lot, es necesario separarse decididamente del pecado y de los pecadores. No puede haber transigencia entre el mundo y Dios. O somos del mundo o somos de Dios. Pero no podemos estar con un pie afuera y otro pie adentro. No se puede volver atrás para conseguir tesoros terrenales. Quiero leer Isaías, el capítulo 13. Isaías 13:9. La palabra del Señor dice: el día del Señor viene, terrible, de ira y ardiente furor, para asolar la tierra y raer a sus pecadores. Viene un día terrible. Y Dios no será siempre un objeto de burla. Pero hay una promesa para aquellos que entonces escuchemos la voz de advertencia. En el libro de Salmos, el capítulo 91:1 dice: el que habita al abrigo de Dios morará ¿qué? Bajo la sombra del Omnipotente. ¿Ustedes creen que viene ese día terrible, grande de Jehová? Bien, hermanos. Entonces, hay un mensaje de advertencia, hay un mensaje de juicio, hay un mensaje que nosotros debemos proclamar. Hay un mensaje que hay personas que están esperando. Pero Dios nos hace una invitación que debemos de salir de ella. Hay una puerta de gracia que se cerró en la historia de Abraham, ¿sí o no? ¿Se cerró la puerta de la gracia? Génesis 19:10. Entonces, desde adentro los hombres alargaron la mano, entraron a Lot en la casa y cerraron las puertas. Se cerró la gracia. En los tiempos de Noé, ¿se cerró la gracia también? Se cerró la gracia. En nuestros tiempos, pronto se va a cerrar el tiempo de gracia. Y Dios nos invita a que salgamos nosotros de los pecados que azotaron a Sodoma, pero que están azotando nuestra sociedad, de la perversión sexual. Perversión sexual, pornografía, los jovencitos, adolescentes, en las escuelas públicas, no sé, teniendo relaciones sexuales, el lesbianismo, hombres con hombres, mujeres con mujeres, lesbianas, homosexuales, matrimonios entre hombres, el materialismo, las riquezas, los lujos,
los trabajos, el que no hay tiempo para Dios, porque nosotros estamos trabajando para el futuro. Por ahí ustedes han escuchado estas frases de que hay personas que tienen, pero que son aquí. Eso es feo decirlo, ¿verdad? Pero es porque estamos muy apegados al dinero y somos materialistas. Violencias unos con otros, violencias en las escuelas, violencia en los hogares. Por eso es que estos pecados están azotando también al pueblo de Dios. Y Dios nos hace una invitación a que salgamos de ello. Salir de ello, pueblo mío. Es mi deseo y oración, hermanos, de que nosotros no nos pase como pasaron a aquellas habitantes de la ciudad de Sodoma, que más bien nosotros estemos pendientes en los tiempos que estamos viviendo, pero que también nosotros tenemos un mensaje que proclamar, y es el mensaje de juicio como iglesia. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos durmiendo. Hay un mensaje de advertencia para aquellos que rechazan el Evangelio. Hay un mensaje de juicio para nosotros que dejemos el pecado, que dejemos las prácticas del pecado. Aquí no podemos estar jugando a que soy trigo o cizaña. Antes que venga esa destrucción final, habrá una separación entonces de los hijos de Dios, de los que son justos e injustos, del trigo y de la cizaña. No es que hoy vamos a ser trigo y mañana cizaña, o somos hoy cizaña y mañana trigo. No. ¿Somos o no somos? ¿Por qué? Porque cada día nuestra vida debe de estar en santidad. Y lo que cometí anteriormente, el pecado que hice anteriormente, pedir perdón y no volverlo a hacer. ¿Por qué? Porque mi vida entra en santidad. Es mi deseo, hermanos, en esta mañana, que en ese mensaje que nosotros tenemos que proclamar, también entonces nosotros nos examinemos y entonces el mundo pueda ver que hay diferencia. No queremos ser partícipes de aquella destrucción eterna. Entonces, pensemos y examinemos nuestra vida. Salgamos de ella, pueblo mío. Que Dios les bendiga. Vamos a invitarlos a que se pongan en pie para orar. Dios y Padre eterno que estás en los cielos. Oh Señor, aquí estamos delante de ti, pidiéndote perdón, Señor, si te hemos fallado, si hemos cometido pecados, practicando pecado de lo que el pueblo de Sodoma estaba practicando. Señor, ayúdanos a prepararnos. Ayúdanos para no ser partícipes, Señor, de esa destrucción eterna. Ayúdanos, Señor, a que nuestra vida día a día pueda caminar contigo. Bendice a cada hermano aquí presente. Señor, que el mensaje que tú nos has dado lo podamos ir al mundo y proclamar que tú vienes pronto y que hay un mensaje de juicio que nosotros debemos, que ellos deben de saber. Señor, bendice a tu pueblo en esta mañana. Ayúdanos a salir del mundo, a no practicar lo que el mundo practica, Señor, porque vendrá una destrucción para nosotros si hacemos eso. Que nuestros pensamientos sean puros, que no practiquemos, Señor, la perversión sexual, que no seamos violentos, que no seamos materialistas, sino que seamos puros, un pueblo santo que se está preparando para tu gloriosa venida y tu encuentro. Oh Señor,
de que estaremos